Javier Solórzano, bienvenido, qué gusto platicar contigo. El gusto es mío, Roberto, en verdad, qué bueno estar en tu lista, eso suena muy padre, la verdad, en verdad muy agradecido, Roberto. No, bienvenido, muchas gracias a ti. Empezaría por preguntarte, Javier, tu experiencia como deportista activo desde la niñez, ¿a qué jugaste de niño? ¿En dónde? ¿Cómo? Mira, yo creo que la ciudad lo permitía, ¿no? Jugábamos en la calle, esa es la verdad, jugábamos coladeritas y luego siempre había un ingenioso, un buen amigo, Miguel Torres, que mandaba hacer porterías y los colocábamos en el centro de la calle ante el enojo de los que pasaban, pero en una ciudad mucho menos transitada, ¿no? Vivía yo a media cuadra, para que te des una idea, del Parque Hundido, que era otro lugar para jugar, pero cuando jugábamos en el Parque Hundido, por alguna extraña razón la policía nos perseguía y no quería que jugáramos en el pasto. Tú a saber. ¿A qué edad tú ya estás hablando de que vivías ahí en el Parque Hundido? 8, 9, 10 años, y luego ya se convirtió en un asunto en donde era más vago, y entonces jugábamos particularmente unos torneos los sábados ahí en la colonia Nochebuena, buenísimos, de 10, 15 pesos, se ponían buenísimos porque llegaban, ya sabes, retas de 4, ¿no? Y sí se ponían, que llegaban lamentablemente a veces a broncas, las menos de las veces, por fortuna, pero sí era eso. Yo creo que eso fue, y quizá otra variable que me vas a entender muy bien, yo vivía a 2 calles del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Sí. Entonces, pues íbamos, eran los juegos que hacíamos. ¿Qué jugábamos? Fútbol, soccer, fútbol americano, tratábamos de jugar béisbol, que era otro muy importante, pero el fútbol americano, porque muchos de los que vivían, a lo mejor te acuerdas algunos de ellos, José Guzmán Vera, aquel que era pateador, era nuestro vecino y pues le iba al Poli, nosotros le íbamos a los Pumas, pero cada vez que jugaba le íbamos al Poli, jugaban en Ciudad de los Deportes, Tristán Moreno, varios, ¿no? Pero digamos, eso fue digamos, la parte que también juegas en la escuela, ¿no, Roberto? Eso, sí. Luego si metes gol, te dan un punto en matemáticas, entonces yo me apuraba, si no iba a clase me apuraba en el entrenamiento. Para pasar la materia. En esa época, en Ciudad de los Deportes, ¿jugaba el Atlante? No, era mucho antes. Mucho antes. Sí, mucho antes. Yo jugaba, fíjate lo que son las cosas, en los 50. Antes de Cruz Azul, de Atlante. Sí, mucho antes, fíjate. Sí. Jugaba. Ahí pasaron 2 cosas. Jugaban ahí antes de irse ya formalmente a CEU, yo tenía como 4 o 5 años. El papá, el abuelo, fíjate, de Manolo Sol, Manuel Sañudo, nos llevaba al estadio. Entonces ahí fue el primer encuentro. Y luego ese estadio se fueron todos a jugar a Ciudad Universitaria, mucho antes de la Azteca, y se quedó jugando en ese estadio la Liga Española. Entonces desde ahí tuve el primer contacto y era maravilloso ver jugar a la Liga Española en ese lugar. ¿Ahí se jugaban partidos de la Liga Española? La Liga Española a las 10 y a las 12 los domingos. Entonces todo el mundo peleaba con los equipos por jugar ahí. Nunca jugué yo en la Liga Española ahí en el estadio. Pero se fueron luego a Ciudad Universitaria y ahí entre el abuelo de Manolo Sol, Manuel Sañudo, y luego más adelante don Mario Carmona, que tenía un taller muy divertido que decía, si a su suegra quiere hacerle una balona, cómprele un auto a Carmona. Y fue americanista recalcitrante, pero a morir. Fue el que coronó a Pelé, ¿te acuerdas que le pusieron una sí. Fue él, y era nuestro vecino. Y entonces vivíamos en una calle en donde, fíjate, preciosa, ahí en la calle Cincinnati, vivía la Tariacuri, vivía Esmeralda, vivía don Carlos Illescas, poeta, y Tito Monterroso. Y vivía este señor Carmona. Y Tito Monterroso lo tenías de vecino. Sí, hombre, no, eso era... ¿Le ayudaste a escribir el del dinosaurio y todo ahí o no? Oh, fíjate que fue una pena. Después pudimos tener contacto más adulto, pero pues yo era un niño. Pues, ellos venían llegando de Guatemala, los Illescas, una familia maravillosa. Pero esa era la vida un poco, ¿no? La vida era la de cuadra y la escuela, porque la escuela... yo estaba en el Simón Bolívar, que como tú sabes, las escuelas particularmente católicas, al fútbol y al básquetbol y a todo eso. Lasallistas, sí. Lasallistas le entregaban mucho. Ahí de los lasallistas estaba uno, que tú conociste muy bien, que metía goles, que era, no paraba de meter goles, que era Toño de la Torre, ¿no? Que estaba ahí y luego ya quedó en Pumas, pero él era de la selección de la Salle y entonces todo el mundo decía, aviéntale la pelota a Toño y ya Toño mete gol y así. Pero ahí ya estás hablando de la preparatoria, la preparatoria La Salle en Benjamín Franklin. En Benjamín Franklin, exactamente, en donde también había un muy buen nivel de fútbol, muy bueno.
Sí, No había me tocó estudiar ahí, a ti también creo, y en el Simón Bolívar, ¿estudiaste en cuál? ¿En el de Churubusco? En el de Río Miscuac, exactamente, el de Churubusco. Sí. Oye, que además era alentador que tuviera 2 canchas de fútbol, ¿no? Eso, Sí, sí, bueno, muy chicas las dos, pero una especialmente chica, era como cuadrada casi, ¿verdad? Pero oye, era para 9 contra 9, más que sí, 11 contra con 11. su encanto muy especial. Pero tú dices, cuando vives en el Parque Hundido, ubicas todo desde tus 6, 7, 8 años, Muy bien, pero muy bien. entonces son muchos años, también ya de joven, de 16, 17, cuando entras a la Liga Española, ¿era viviendo ahí? Sí, bueno, lo que pasa es que como suele pasar, digamos, ahí pasaron cosas, pues uno va creciendo. Tuve una oportunidad de dedicarme al juego formalmente. A lo mejor te has de acordar muy bien, Walter Ormeño estaba dirigiendo al América, Sí, ¿no? Y sí. entonces Walter, que era una persona, era un hombre decente, maravilloso, Sí. un día me vio jugar y me dijo, órale, vente para acá, vente para acá. Entonces me fui a probar y igual que a lo mejor pasó como a ti, no quise dar el paso porque pasaron otras cosas, desde familiares. Sí. Mi papá lamentablemente falleció, pero también de otra parte, fíjate, que empecé a tener como una relación con la política y particularmente con gente que tú conoces incluso y sabes algunos de ellos quiénes son. Pues algunos estaban en la guerrilla, otros eran de la izquierda, etcétera. Estamos hablando de tus 18 años, Javier, más o menos. 18 años, sí, 18 años. Entonces, yo, a diferencia de muchos, estos 6 meses que debía haber aprovechado, ¿te acuerdas, no? Que a los que hacemos referencias, que tardaba 6 meses para entrar a la UNAM. Claro, terminabas la prepa y para entrar a la UNAM había que esperar de julio o agosto a enero, sí. Bueno, por lo menos. yo estaba en segundo de prepa, un poquito antes, y entonces jugaba en la selección ahí de La Salle, y un compañero, un defensa de esos aguerridos, que siempre dices, qué bueno que lo tengo a mi lado, Sí. Toño Villanueva, el Chip, me dice, oye, ¿no quieres venir a jugar a la Liga Española? Entonces, pues yo sabía de la Liga, ¿no? Pues entonces llegué y me metieron en estos partidos de pretemporada, y cuando volteé la cara ya estaba jugando, ¿no? Y era una emoción, sinceramente te lo digo, grandísima, porque a pesar de que tenemos un equipo en ese año no muy fuerte, pues jugabas a veces en estadios, tenías rivales que tú sabías que en cualquier momento iban a jugar en primera división, y tenías rivales también o equipos que iban a ver los entrenadores, ¿no? Entonces Sí, había claro. 5 o 6 entrenadores. Era un magnífico semillero. Y es en esa época cuando surge la posibilidad o cierta oferta de que probaras en un equipo profesionalmente. Estuve demasiado cerca, pero al final yo creo que lo que pasó, a lo mejor fue que no hubo las condiciones, no me sentí como tan integrado, que eso también cuenta, y algo pasó en que entré a la universidad, y yo tenía que pagar una parte de la universidad, mi padre... ¿Y hablas de la muerte de tu padre también? ¿Fue ahí a tus 18 años? 18, 19, más o menos. Y mi padre no era muy futbolero, ¿eh? O sea, quien era futbolero, la verdad, era el barrio, eran los cuates, ¿no? Que eran los que alentaban, órale, vente. Y como suele pasar, pues cambias de amistades sin que dejes algunas, porque los que se vuelven tus cuates son los que están ahí en la grilla política y etcétera, y haces cosas, etcétera, y el fútbol. Y yo me prometí, por alguna razón dije, no, pues, ¿por qué lo voy a dejar? Y entonces te confieso que llegué siendo el niño, cachirul, y al final pues era terrible, pregúntale a Alfredo Tena, ¿no? Pues, era uno el abuelo, ¿no? O sea, yo a los 38, 39 años todavía jugaba en la Liga Española. Bueno, pero eso ya después, o sea, en el momento en que, en esa coyuntura, el momento en el que surge cierta posibilidad de que juegues a nivel profesional, se conjuga lo de tu padre, cierta premura económica, según te entiendo, sí. el deseo de entrar a la universidad, o ya te tocaba entrar a la universidad, claro. y tus también, tus motivos políticos, el mundo en el que te desenvolvías, esa otra parte que no tenía nada que ver con el fútbol. Mira, yo te cuento algo que también, porque además imagínate, todos mis amigos pensaban que yo me iba a los fines de semana a Acapulco, ¿no? Porque ya sabes, jugábamos a las 12. Con ese entonces yo llegaba soleado, no había cremas como las que usaba Cesario Victorino, ¿te acuerdas? No había nada de eso. Uno llegaba completamente cubierta la cara, sí. Todo el mundo decía, oye, pues ¿qué? ¿Te la pasas muy bien los fines de semana? No, pues es que fui a jugar. Me daba hasta pena decirlo, porque pues Raúl Orbañanos y yo platicamos mucho de que en nuestra época a nosotros nos tocó con las chavas, con los cuates, en todos lados, pues el fútbol era de peladitos, ¿no?
Claro. Entonces si claro. tú decías que querías hablar del Tubo Gómez, pues, ¿qué te pasa, no? Digo, Sí. debe el nivel del debate, ¿no? Sí, sí. completamente. Algo de eso todavía hay, ¿no? Pero sí vamos a decir que ha mejorado en ese sentido o ha evolucionado el asunto, pero sí, no era algo que presumieras quizá. No, y te diría algo, Roberto, yo creo que hay mucha gente que no quiero decir intelectualizado, pero le ha dado un sentido diferente al juego. Y tú sabes que yo lo pienso de ti, yo creo que tú, la forma en que empezaste a explicar el juego, se convirtió en algo más divertido, menos esquemático, menos tenemos que pensar si el 3-2-5, no, pues hay que gozar también ver el juego, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues, tu época ahí en el 13 fue muy, muy interesante, ¿no? O sea, más allá de lo que te bueno, sí, me tocó todavía la parte final de Imevisión en el proceso de convertirse en TV Azteca. Estás hablando del 92, 93. Tú habías estado ahí. ¿Qué posición jugabas, Javier, en el fútbol? Cuando entré, debido a la demanda que había en mi posición, me pusieron de defensa central. Era medio rápido, entonces me agarraban de último, porque sí había veloces que para qué quieres. Pero defensa central, el que sobraba, que existía mucho más aquel concepto de líbero, ¿verdad? El stopper que le llamaban y el líbero, el que sobraba, el que quedaba hasta atrás. ¿Te acuerdas que un tiempo fue una posición muy importante? Ha cambiado mucho, ¿no? Claro, pero el último era el que tenía que ser más rápido y tenía que más o menos, si le aventaban la pelota, tenía que regresar la pelota. Las coberturas a tiempo, otra lectura del partido. Bueno, el fútbol fue evolucionando y ahora eso tienen que compaginarlo los centrales. De repente uno es el líbero, de repente el otro, de repente es un lateral que cerró por ahí. Pero en aquella época sí era más claro. Tú marcas y metes la pierna y yo que también podría meter la pierna, en realidad estoy por acá atrás, leer para cuando te pasen a ti y a mis compañeros, estar yo como última instancia o penúltima, ¿no? Lo que pasó es que luego, como suele pasar, llega un entrenador que cada vez que cambiaban entrenador, sabes que hay un sufrimiento colectivo. Y entonces llegó un entrenador que ahí hizo varios movimientos y me dijo, yo ya no quiero que estés atrás, yo quiero que estés adelante, que era donde yo quería estar. Pero como estaban las cosas, tenía asegurado mi puesto atrás y si me iba adelante. Pero adelante como mediocampista ofensivo o como centro delantero. Mediocampista. Sí. Mediocampista. Entonces igual jugaba del lado derecho que del lado izquierdo. Nunca fui contención hasta después, pero durante mucho tiempo lo que yo hacía era estar adelantito de los defensas, ¿no? Ya ves que luego se usó mucho eso. Y además, digamos, había algo que era muy importante, ¿no? Que es lo que ahora le exigen al Chucky Lozano. Hay de ti si no bajas a defender. Y entonces, no. Claro, oye, en otra época, ahora todos defienden, todos atacan, nada de que ya tanque aquí descanso. Roberto, pero en ese tiempo, si no bajaba, ¿sabes qué? El entrenador, que era realmente bueno, un alemán, él de origen alemán, te mandaba a la banca. Y me llevan 20 minutos y te mandaba a la banca, ¿no? Entonces, más vale, después de que habías entrenado con las dificultades que había para entrenábamos a las 9 de la noche en parques donde podíamos, y llegar el domingo para que llegaras y que luego te tocaba jugar allá por el estadio, por Bacardí o por Texcoco, y llegabas y que jugaras 10 minutos, decías, no me lo puedo permitir. Sí. Y tenía uno 22, 23 años y además el trabajo que costaba, era muy organizado. La Liga Española era profundamente organizada, era realmente antes de la primera división, no antes de la segunda división, antes de la primera división. Sí, así era, sí, muy, muy buen nivel. ¿Y nunca te quedó la duda, la espinilla clavada ahí o el resquemor de pude haberlo intentado? O sea, no fue algo que te preocupó, o sea, fue una decisión bien tomada la de ni siquiera buscarle por la vía del profesionalismo. Mira, yo creo que como pasa, hubo mucho entorno que me fue inhibiendo de la voluntad de hacerlo, ¿no? Desde lo familiar, tener que trabajar, la universidad, entender que la Liga Española me estaba cobijando, entrenando 3 veces a la semana, jugando los domingos, en horario en que yo podía ir. Y sobre todo, ¿sabes también qué fue lo que acabó sucediendo? Que me di cuenta que eso me iba a exigir un enorme tiempo. Y entonces ya estaba como en otra cosa. Y otra de los asuntos, los que somos futboleros y que hemos jugado a este nivel amateur, etcétera, es una fiesta saber que vas a jugar en el Azteca. Es una fiesta que vas a jugar en Puebla, en Toluca. O sea, a mí me tocó jugar hasta en Yucatán. Entonces, con el Gavilán García, que era el entrenador de nuestro equipo, me acuerdo, nos fuimos en camión a Yucatán, qué locura, ¿verdad? Y nos fuimos ahí con el Santander. ¿Camión a Yucatán? ¿Estás hablando de un camión de 20 horas o qué? Sí, 20 horas. Para jugar 3 partidos y regresar. Ya ves, pues así era, ¿no? O sea, ni te lo pensabas. Sí. ¿Seguiste jugando, Javier, hasta cuándo? O sea,
Pues ¿Sigues cascareando actualmente? ¿Ya dejaste incluso de cascarear? Ya lo dejé. La última cáscara que me eché muy formal fue porque despidieron al ruso Brailovsky. Y entonces se organizó una cáscara en el centro libanés. Y fueron los cuates de Brailovsky, fue Alfredo Tena que me invitó. Y fue una cáscara muy divertida. ¿Lo despidieron de qué, a Brailovsky? Pues entre sus cuates. Pero despedida porque dejaba de jugar. Porque dejaba de jugar. Entonces ya hace rato, cuando se retiró como futbolista. Sí. Y luego sí, a veces echamos cáscara, pero ya no. Lo que acabé haciendo, como quizás muchos de mi generación, o ya de plano dejas el deporte, o yo sí de plano he tratado de seguir con la obsesión de correr, de no dejar de correr 2 veces, 3 veces a la semana. Eso nunca lo dejaste. No lo he dejado para nada, ahí sí. Pero fíjate, hubo cosas muy interesantes. Digamos, el torneo de los barrios, por ejemplo, que tú creo que también jugaste, ¿no? Un torneo de los barrios, ¿o no? No. ¿Alcanzaste a jugar? No, uno de mis hermanos jugó, llegó una uno final. De mis hermanos, claro. Sí. Una final, creo que jugaba, y luego yo jugué. Bernardo, que es el papá de Natalia, la jugadora ahora figura de. Bernardo era extremo izquierdo, ¿no? ¿O no? Sí, entre mediocampista, extremo, zurdo natural, sí. Pero fíjate, yo ahí me eché varios torneos, uno con el Galicia, otro con el Bilbao, otro con otro equipo que me invitaron de fuera, y con ese nos fue re bien, fíjate, pero nos echaron en semifinal, pero con ese nos fue re bien. Yo ya me estaba haciendo en España jugando, ya sabes que el que ganaba lo llevaba en España. Sí. Nos quedamos en semifinales en penaltis. Ahora, ahí esa etapa era combinar el fútbol que tanto te gustaba con los estudios. Sí. ¿Qué estudiaste? ¿De qué te recibiste? Estudié en la Ibero. ¿Te acuerdas cuando la Ibero estaba en Cerro de las Torres? Sí. Que no tenían equipo de fútbol, que era lo malo. Entonces, por eso ahí ni me metí. Pero tenían en Cerro de las Torres y ahí estudié, Roberto, verdaderamente de una manera maravillosa, ¿no? Yo entiendo muchas cosas que pasan y lo que era la Ibero y todo el estereotipo que hay de ellos, pero pues tuve de maestros a Froilán López Narváez, tuve de maestro tuve de maestro a Miguel Ángel Ganado Chapa, con el que siempre tuve una gran amistad. Eran maestros verdaderamente cineastas destacadísimos. Entonces, pero ¿Estás hablando de periodismo? ¿La carrera era comunicación, periodismo? ¿Qué era? Te vas a acordar cuando te diga el nombre, porque era como una broma el título de la carrera. Se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información, que era CTI, era el asunto. Bueno, de los que han salido, Héctor Aguilar Camín, todos ellos, ¿no? Muchos, una gran cantidad de gente que ha salido de ahí. Sí, porque los que Froilán López Narváez y Granados Chapa, grandes periodistas, yo por eso ellos te daban clase. Eran ahí. Scherer daba clases fíjate, Julio daba clases ahí también en la Ibero. Pero fíjate que pasó algo que sí cambió un poquito todo el esquema de las cosas. Me faltaba ya poco para acabar la carrera. En 1974, principios de 74. Veníamos de algo que en México había sido muy importante, que además yo tuve oportunidad de conversar involuntariamente con los chilenos futbolistas. Sé que lo conoces. Con lo de Allende, muy reciente. Sí. Juan Rodríguez Vega, con Carlos Reynoso, que luego platicamos del tema, siempre como, no muy abiertamente, pero no. ¿Te acuerdas que tenían chilenos que jugaban aquí en México? Y contigo seguramente jugaron en el Atlético Español, sí, claro. América. Rodríguez Vega y Reynoso como adversario con el América. Oye, y Roberto Hoch, ¿te acuerdas? También, adversario, sí. Entonces, resulta que se vino el golpe de Estado, pero antes de que se viniera el golpe de Estado, Allende vino a México y hicieron una ceremonia en Palacio Nacional y fueron invitados los jugadores chilenos, que por cierto, a lo mejor te acuerdas, la noche anterior habían tenido una bronca, un Atlético Español América, pero bronca. Además, yo, ¿sabes por qué me acuerdo tanto? Porque jugamos el preliminar. ¿Te acuerdas que había preliminares, no? Sí. Se dieron hasta con la cubeta y al día siguiente yo fui invitado también a lo de Salvador Allende por las cosas políticas y estos estaban como si nada. Yo decía, no puede ser, si ayer se estaban matando y ahora menos. Rodríguez Vega con Reynoso y Hodge como adversarios, sí. Claro, como adversarios. Bueno, pero tú vas a decir qué fue lo que pasó, que se vino el golpe de Estado y hubo una gran especulación que les tocó a ustedes en Monterrey muchísimo. Empezó a decirse que iba a dar un golpe de Estado, se iba a dar un golpe de Estado en México, sí. Y empezó a decirse que si Salvador Allende se había suicidado o lo habían asesinado, y andábamos con la idea de que el suicidio no podía haber sido,
Y entonces... no, se sabía que no, sí. Sí, se hizo una investigación, Roberto, escolar, pero por parte de una agencia externa. Y hubo un grupo que nos opusimos de manera clara porque sentíamos que era una intromisión. Y en estas cosas muy típicas de la izquierda, ya sabes, de que si nos están manipulando y todas estas cosas, y que está metida la CIA, la DEA y Petro a saber quién más, somos un grupo que nos opusimos y nos opusimos bien. O sea, nos opusimos a través de un trabajo de investigación para demostrarlo. Se hizo un gran juicio en la Ibero, faltándome 3 materias para acabar la carrera, y en este juicio virtualmente nos echaron. Entonces yo, que soy así, pues agarré mis cositas, me fui a la UNAM, me salí de la Ibero y nomás me consideraron, porque es la ley de profesiones, 2 años. Entonces pasé a segundo año, de estar en cuarto pasé a segundo. Pero para no hacerte el cuento muy largo, ante la decepción y ni hablar, para cómo lo explicas incluso tú mismo y ahora qué haces, en fin, bueno, la UNAM no cobra, entonces, y además Granado Chapa jugó un papel muy importante para que entráramos, éramos 3 personas. Resulta que ahí mismo, 1974, 74, un maestro que tuvimos de sociología, al que no le gustaba el fútbol y que me decía que no podía entender que me gustara el fútbol, porque una vez hice un intento de ensayo en la clase de sociología que me gustaba mucho, me dijo: oye, se va a hacer la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no quieres trabajar? Le dije, pero me está bromeando, le decía yo. No, sí. Le digo, oiga, es una irresponsabilidad del Estado mexicano la que están cometiendo. Y entonces me fui a la UAM y fui profesor, investigador, fundador. 15 años estuve ahí, de maestro de tiempo completo y investigador. Y me quedé ahí, y entonces eso, como nunca, me dio la política y me dio la posibilidad de entrenar todas las veces que quería a la semana para jugar los domingos en la Liga Española. Pero además hablas de una etapa de la política en México y en el mundo muy especial, revuelta, ¿no? Lo de Allende está muy cercano a lo de Eugenio Garzazada en Monterrey, el asesinato. Por ahí es el apogeo de la Liga 23 de septiembre, claro, todo eso, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando más involucrado estás tú en todo eso, y me imagino que, por ejemplo, la figura de Allende te simpatizaba. Me simpatizaba profundamente porque bajo esta perspectiva era la izquierda democrática, la izquierda que llega al poder a través de las elecciones. Entonces fue una cosa. Y imagínate hacer la carrera, que ya había dado el golpe de Estado, pues muchos amigos chilenos que yo tenía, pues los trajimos a México, esto se permitía en ese tiempo, para que nos ayudaran al diseño de la carrera. Y ahí estuvimos. Tengo muchos alumnos que pasaron por mí, yo no soy responsable de sus irresponsabilidades, pero tuve una buena cantidad de alumnos muy, muy padres, ¿no? Roberto Zamarripa fue mi alumno, para que te des una idea. Sí, no, muy padre. Allá él. Ya me imagino todas esas experiencias. Javier Solórzano, el fútbol como fenómeno social, ¿qué encanto tiene el fútbol? ¿Qué ingredientes le percibes como para provocar todo lo que sabemos que provoca? Mira, yo creo que hay como muchas cosas, Roberto. Digamos, déjame contártelo a lo mejor en un asunto ahí que parece menor. En un partido de fútbol que me tocó jugar en el Azteca, que yo sé que jugaste muchos, era muy emocionante. Hasta salir del vestidor ya era emocionante, entrar al vestidor ya era emocionante. Entonces salimos y entonces pues la gente iba llegando, ¿no? Eran los partidos, ¿te acuerdas que eran a las 8:30, no? Pues el partido era a las 6 o a las 5:30, no me acuerdo. Sí. Y entonces yo estaba jugando y de repente me dieron la pelota y chuté así como un poco para deshacerme de la pelota, pero tirando a gol a ver si algo pasa, y la pelota pegó en el poste, en la parte de arriba, que fue histórico para la plática siempre, ya sabes. Es más importante el fútbol después del fútbol que durante el fútbol a veces. Sí. Entonces la pelota pega en el poste y yo oigo que el estadio hace ¡ah! Dije, pero si nadie lo estaba viendo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué es lo que pasa con la gente? ¿Qué le emociona si no saben ni quién soy, ni qué equipos están jugando? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que el fútbol le dio a la sociedad un código. Que eso es una de las cosas que a mí, créeme, más me gusta, ¿no? La gente se entiende a través, durante mucho tiempo, del tema del clima, y hace calor, hace frío, y mucho tiempo, posteriormente, tiempo después, se tuvo al fútbol como un código, como un referente. Y como un tema recurrente de conversación. Claro, en el que, bueno, Roberto, tú y yo, y vuelvo a citar a Raúl Orbañanos,
se dejó de convertirse en peladitos, ¿no? Las mujeres son las que le dan la irrupción definitiva en términos sociales al fútbol. Antes no hubiera sido tanto posible, aunque ya empezaba a hacerlo, ¿eh? Ya empezaba a hacerlo, escuchabas cada vez a más mujeres que jugaban fútbol, sí. Pero todo este fenómeno del fútbol femenino es lo que le hace a la sociedad plena tener un código como fenómeno social. Sí, alguna vez Jorge Valdano decía, pero hace 30 años, describía el fútbol como una microsociedad imperfecta porque no incluye a las mujeres. Así lo describía. Fíjate, y tiempo después yo le preguntaba y dice, no, claro, ahora sí ya las incluye. Estoy hablando del fútbol de hace 35 años. Eso se ha modificado afortunadamente, ¿no? La mujer está cada vez más incluida dentro de la cancha y para hablar de fútbol también fuera de ella. Mira, a mí me han tocado por razones laborales muchos viajes, ¿no? Desde giras presidenciales hasta cosas que uno ha tenido la oportunidad de investigar. Yo recuerdo particularmente una visita a la Unión Soviética. Era todavía Unión Soviética, por ahí del año 87. ¿Te acuerdas? Estaba el Glasnost y la perestroika. La verdad que el país estaba cayendo a pedazos, era terrible, daba tristeza porque además había sido un sueño, ¿no? Nunca fue tanto mi sueño, pero era un sueño también de un amplio sector de la sociedad, ¿no? Sí. Resulta que estábamos caminando llegamos a un lugar que se llama Uzbekistán, hasta arriba, ¿no? Que ahora ya son países, en aquel tiempo eran parte de la Unión Soviética, y llevábamos una cámara en donde la cámara lo único que decía era México. Y era, ya sabes, el problema del idioma, Roberto, que tú lo has vivido por todos los viajes que has hecho, es terrible el problema del idioma, ¿no? O sea, vas a otro país y no te entiendes y dices... Nada. Pero empieza a haber códigos, ¿no? Y empieza a haber códigos, algunos códigos aparecen. Entonces íbamos caminando con la cámara y entramos a un mercado como en La Merced, que créeme, te sentías en México, ¿no? Porque la cara de las personas, la fruta que vendían, las verduras, en fin... Y me dice, entramos y entonces de repente se hace un cuate, así, el cuate que vendía unos melones así enormes, me acuerdo muy bien. Dice, México, México. Pues entonces empezamos a tenerles un rollo, sí, cómo no, ¿de dónde eres tú? México. No habla español. Le digo, México, ¿por qué? México, Hugo Sánchez. Que eso te da esa idea en donde te dices, a ver, ¿por qué es tan importante como fenómeno el fútbol? Primero, pues porque nos une a querer o no, con todo y diferencias. Pero segundo, porque los futbolistas, pues voy a decir una obviedad, perdón, se convierten en los embajadores de los países. Es muy probable que la gente en el mundo sepa mejor quién es el Chicharito que Andrés Manuel López Obrador, sin demérito del presidente, ¿no? Y es muy probable, como yo el otro día contaba, tuve un viaje que fui a Tailandia de chamba y cuando entro al aeropuerto, de repente veo una foto de un espectacular entrando en estos largos pasillos de Lorena Herrera. Digo, bueno, ¿qué son los deportistas si no son estos referentes de los seres humanos, no? Son la aspiración, son nuestros cuates, son nuestros cercanos, aunque por más lejos que estén o porque no nos parezcan. Y porque también hay otra parte del fútbol que, por más obvio que sea, hay que repetirla, ¿no? Tiene que ver con el fenómeno social que significa las personas, los jóvenes, las familias que aspiran a que sus hijos los saquen de pobres y sobre todo en un mundo de pobres, pues eso, digamos, Brasil es el mejor ejemplo de ello, ¿no? Rivaldo decía algo que me causaba, Sócrates decía algo que me gustaba mucho, ¿no? Sócrates dice, hay dos maneras hay dos maneras de ver la pobreza en Brasil. Una, seguir siendo pobre y otra, jugando fútbol para dejar de ser pobre. Claro, el fútbol como necesidad para aspirar a otras cosas, ¿no? Sí. Y fíjate, y también yo creo que hay la otra parte que es muy importante de fenómeno social, es que tiene que ver con que es un deporte que es fácil de entender en lo básico. De repente creo que no tú, pero los comentaristas lo han hecho más difícil. Pero en sentido estricto es fácil de entender, ¿no? Quieren complicarlo, sí, complicarlo. A veces como para demostrar que sabes mucho, a ver cómo eso, el asunto. El otro día yo venía escuchando un partido en radio de estos que están ahora a puerta cerrada y yo decía, caray, hombre, díganme exactamente qué está pasando, ¿no? Me acordaba de alguien que a lo mejor tú no conociste, pero yo conocí, que se llamaba Susanito Santos Flores, ¿no? Que era una cosa bellísima porque yo escuchaba los torneos jarritos por radio, estos radios pequeños de transistores, ¿te acuerdas? Que cayeron de Japón, ¿no? Entonces mi papá compró 3 radios y entonces me dijo, bueno, le voy a regalar uno a Javier, yo soy el cuarto de 7. Me dijo, lo voy a regalar a Javier porque es el único que lo escucha.
Y entonces me lo dieron y yo escuchaba los torneos y escuchaba al Susanito Santos Flores narrando los partidos de las Chivas de manera, créeme, increíble, ¿no? Decía, y toma la pelota, Panchito Flores, Panchito Flores, Panchito Flores, cruza la media cancha. Entonces tú decías, oye, yo creí que iba a hacer gol, cabrón, ¿no? O sea, entonces eso lo hizo también, porque el fútbol tiene una alta dosis de imaginación. Claro, te imaginabas acá el juego y luego resultaba que la jugada no era tan peligrosa. Eso lo entiendo, Javier, pero dices Hugo Sánchez, Javier Hernández. No te pregunta por un beisbolista, o en su momento, claro que Valenzuela fue una figura inconmensurable, pero ¿por qué al pensar en México piensan en el futbolista destacado, no en el beisbolista, no en el basquetbolista, ya no digamos en los gobernantes o en los grandes escritores? Mira, yo creo que es una muy buena cuestión, Roberto, porque conjunta dos cosas. Primero, la parte del deporte popular, porque el béisbol lo es, pero el deporte popular que la propia sociedad fue diseñando, estructurando y fortaleciendo para una difusión masiva, es lo que hizo al fútbol pasar en primer lugar. Y segundo, también el mundo lo hizo. O sea, nosotros nos integramos a situaciones que el mundo ya traía. Los mundiales acabaron siendo una especie de nación contra nación en donde te sentías representado. Y eso creo que fue mucho lo que pasó. Muchos de mi generación, yo creo que a ti quizás no te tocó tan directamente, nos quedamos como abrumados con el Mundial de Chile, porque ya sabíamos lo que había pasado y el propio Fernando Marcos decía, qué bueno que usted ya sabe lo que pasó porque lo estaba narrando en vivo, porque este gol que nos acaba de meter Peiró es una locura, cómo no lo detuvo el cura Chairo del Muro, no me acuerdo quién era. Esa sí me dolió, ¿eh? Sí. Tenía 10 años, ¿eh? Me dolió. Bueno, esa y la del 4-1 del Mundial de México. Pero a lo que me quiero referir en esto, Roberto, es que yo creo que el otro deporte que sí logra conjuntar esta identidad en lo nacional, fundamentalmente, aunque ya no sea tanto, pues es el box, ¿no? El box, pues digo, yo soy de la generación de Vicente Saldívar, de Chucho Castillo, de Rubén Olivares, de Rafael Herrera, de todos ellos, ¿no? Que eran una cosa, Poncho Zamora, y de Mantequilla Nápoles, y del Salvador Sánchez, sí. Salvador Sánchez, que era emocionante. Pues entonces, tú lo tenías en la televisión, no teníamos lo que tenemos ahora, y se convertían en personajes que además eran verdaderamente versátiles y divertidos, y sí. Bueno, ya sabías lo que podía pasar con Rubén Olivares. Yo una vez, una pelea de Rubén Olivares contra Rafael Herrera, no la pasaron. Entonces luego, por alguna cuestión que empezaba a pelearse las televisoras o los derechos, fue en Cuatro Caminos. Y cuando terminó la pelea, estaba ahí la televisión. Y entonces tú veías a Rubén Olivares y veías a Rafael Herrera y yo decía, ganó Olivares. No, Olivares había perdido en el quinto round, pero ya traía la fiesta, ¿no? Y Rafael Herrera traía, porque decían que era hasta acólito. Lo que me quiero referir es que es otra parte. También hay una identidad con las sociedades. Hay una identidad con la gente. Los quieres, no los quieres. En fin, ¿no? Digo, sí, te identificas, ¿no? Los 11 de la tribu que tanto menciona Villoro. Bueno, sí, claro, por supuesto. El ensayo, ¿no? El artículo aquel, eso, te sientes representado por ellos. Tú, Javier, tu gusto por el fútbol, el goce por este juego, lo que le entiendes al mismo, ¿de alguna forma crees que te ha servido para entender también otras cosas más importantes, para entender lo que sucede en el ámbito político a veces, por ejemplo? Pero por supuesto que sí. Has de decir que cómo es posible. Mira, yo tuve 2 o 3 jugadores que yo veía que eran jugadores que a mí me hubiera gustado hacer lo que ellos hacían. No lo vas a creer. Pero a mí, Wolfgang Overath, me gustaba lo que hacía. No, hombre, jugadorazo. Oye, ¿sabes por qué? No se le reconoció. Overath para mí fue el mejor alemán en el 70, pero bueno, Beckenbauer tenía otro tipo de fama y otros jugadores, ¿no? Sí, era una alemana muy llena de estrellas, ¿no? Pero, sí. Pero a ver, ¿pero qué hacía realmente? Wolfgang Overath nunca dejaba de correr. Uno decía, bueno, ¿y este cuate cómo le hace? Se tiene que parar algún día, ¿no? ¡Pac! Bueno, me acuerdo mucho del partido por el tercer lugar del Mundial de México que le ganan a Uruguay. Él mete el gol en el 70. Sí, 1-0, gol de Overath, sí. Oye, me acuerdo, Roberto, subía, bajaba, subía, sí. Y además algo que me encantaba de él, siempre pedía la pelota. Siempre la pedía. O sea, nunca se escondía. No, yo la quiero. Eso. Y luego me gustaban otros que eran un poquito más versátiles. Por ejemplo, los brasileños siempre hemos tenido cierta, pero Gerson, te acordarás, que es la generación. El propio Rivelino, aunque Rivelino me parecía... Oh, claro. Gerson, con Pelé, Tostao, Clodoaldo, Everaldo, sí, pues que se le echó aquellos. Clodoaldo era verdaderamente era un desvergonzado, yo decía, ¿no? O sea, en una final del Mundial de Italia,
contra Italia se pone a jugar la pelota y darle vueltas y vueltas y vueltas, pues se la tenían que quitar. Sí. Se la quitaron, ¿no? Y fue gol, creo que de Boninseña, no me acuerdo. Pero te cuento esto. El empate 1 es de Boninseña y luego termina 4-1. Pero sí me ibas a decir, el fútbol en ese sentido, ¿cómo te ayuda? Sí. Yo creo que en buena medida jugaba de medio porque me gustaba entrelazar las cosas. O sea, a mí me divertía más que un delantero metiera gol que lo metiera yo, pero que yo tuviera que ver en todo el proceso. Me gustaba más que viniera un córner en contra y que yo estuviera ahí siempre listo para que me le echaran. Yo me podía encargar, decíamos siempre jugando, sobre todo cuando Alfredo Tena llegó ahí al Llanes, decíamos, yo me puedo encargar, pero dénmela, ¿no? Y entonces el gran asunto era cómo te la deben de dar, pero cómo tú debes de hacer algo para que te la den. Y en eso yo creo que el fútbol se convirtió siempre en entender que uno tiene que estar pensando un pasito adelantado, pensar en los otros, pensar en cómo ayudas a los otros y pensar en explicar. Es una forma de decir lo que se hacía en el juego. Cuando tú tenías la pelota tratabas de, a ver, yo les voy a tratar de explicar qué es lo que se puede hacer. Muévanse para acá, muévanse para allá. Voy a organizar. Sí. Y entonces había una, digamos, sobre todo en 2 o 3 temporadas, sí había una confiabilidad colectiva que le permitió al equipo, si no ser campeón, realmente jugar partidos excepcionales, así, realmente excepcionales, que cuando uno se iba, decía, sí, perdimos hoy, pero duele, pero jugamos bien. Entonces, yo lo que creo es que hoy en día a este país le faltan equilibrios. Yo estoy convencido de ello, Roberto. Le faltan equilibrios, le faltan maneras de ver las cosas. No pueden ser unilaterales, no pueden ser todo contra el presidente o todo a favor del presidente. La polarización, sí. Si no encontramos justos medios, no los vamos a entender. O sea, Estados Unidos es la mejor prueba de lo que está pasando. Estados Unidos está viviendo una polarización en donde lo primero que ha dicho el presidente electo Biden es hay que gobernar para todos, hay que gobernar para todos. Y yo creo que... Un gobierno de inclusión, ¿verdad? Claro. De conciliación, sí. Y el fútbol es un deporte de conjunto, es un deporte por definición en donde no hay nadie que no sea importante. Entiendo que se habla mucho de la responsabilidad del portero, porque es el último, ¿no? Es el sufrimiento del portero, como dicen. Pero yo te diría, si tú tienes un lateral derecho que te deja pasar, pues tu problema es el lateral derecho, no el portero, ¿no? Entonces, todos son importantes. Y entonces, cuando se da esta responsabilidad colectiva y este sentido colectivo, es lo que aprendí muy rápido. Yo aprendí a pensar en los otros, siendo de familia numerosa, más en el fútbol que en mi casa, y nos llevábamos muy bien en mi casa. Cuando viene el fútbol y que de repente yo fallaba y que el de atrás me decía, yo me encargo, ay, se decías, este es el sentido colectivo de la vida, ¿no? Tu gusto y tu afición por las Chivas, ¿en qué momento surge y cómo se va alimentando? Pues yo creo que lo que le pasó a muchos de mi generación, ¿no? En los 60 no había otra cosa. Y las rivalidades con el América me encantaban, no tan en contra del América, pero yo vi partidos en Ciudad Universitaria entre América Chivas en 61, 62, 63, extraordinarios, o sea, con lo poco que yo podía entender, ¿no? Sí. Hubo 2 o 3 partidos, un partido perdió el América 2-1 que salí yo diciendo, hijo, pobres los del América, yo creo que me decían ganar. O sea, a ese nivel, ¿no? Pero entonces tú, vamos a decir que te enamoraste, te sedujo el juego de las mejores Chivas en la historia, o sea, te tocó ver en su apogeo a Héctor Hernández, Chava Reyes, el Jamaicón, el Tigre Sepúlveda, el Tubo Gómez, ese equipo te tocó verlo. Me tocó verlo en varios momentos, me tocó verlo en torneo de liga, contra el Atlante, contra el Necaxa, te acuerdas que jugaban en CU, en aquel tiempo, contra el América, contra Pumas, cuando sube a Primera División. Pero ¿sabes dónde me tocó verlo? En estos torneos que se hicieron famosísimos y son nostálgicos, que nunca regresarán por fortuna. Sí, los cuadrangulares, sí. O sea, yo me acuerdo haber visto por televisión el Necaxa Santos, por ejemplo. Sí. Entiendo que Del Hacha casi le parte la pierna a Pelé, pero ganó el Necaxa, ¿no? Pero me acuerdo... Pedro Del Hacha, sí. Me acuerdo haber visto un Chivas contra la selección, una selección de Moscú, que le pusieron selección rusa, pero era nomás de Moscú, a un hombre que tuve la oportunidad de entrevistar, que era Yashin. Ahí lo vi contra las Chivas y ganaron las Chivas, eso me gustó. Sí. Pero luego cuando me fui a este viaje que te hago referencia a la Unión Soviética, fíjate que lo vi y me dio tanta tristeza verlo, así verdaderamente, ¿no? Con una mujer maravillosa que todo el tiempo lo cuidaba, nos invitó a echarnos un café ahí a su casa, estábamos entrevistándolo abajo, y cuando volteamos y vimos que vivía en el 6º piso, dijimos, bueno, pues vámonos para allá arriba, no hay problema, no había elevador, y ¿sabes qué? Eso fue todavía tristísimo, Yashin tenía solo una pierna. Sí, en ese entonces ya, sí.
y le ayudamos a subir. Bueno, pero fue emocionante, ¿no? Fue emocionante entrevistar a Michel Platini antes de todo esto. Eso te iba a preguntar, Yashin, bueno, portero legendario. ¿Qué otra figura? Platini, te tocó entrevistarlo. Platini lo entrevisté de manera que me causó mucha gracia antes del Mundial de Francia. Me invitó a la embajada para ahí hacer una serie de cosas. Y me dijeron, oye, ¿quieres entrevistar a Platini? Y dije, claro que sí, ¿no? Entonces lo entrevisté, fue muy divertido, con todo y que Platini me parece que es un poco como soberbio, pero le dije, oye, ¿no te acuerdas? Le dije, yo vengo del Canal 13, en el Canal 13 pasaban los partidos en la mañana los domingos, sí. Y fue muy bonito, estaba Rafa Puente, ¿no? Creo que narraba, entre otros, ¿no? Le digo, sí. Fue muy bonito, le digo, pues, oye, verlo, y yo recuerdo que una vez jugó el Juventus contra la Fiorentina. Entonces empiezo a ver que su cara empieza a cambiar, no negativamente, sino como diciendo, ¿qué me está diciendo este cuate, no? Le digo, oye, ganaron 3-0, tú metiste los 3 goles, y me acuerdo que al minuto 20, fíjate, hazme favor, la memoria futbolera, ¿no? Sí. Queda viendo y me dice, la verdad, no te vayas a ofender, pero no me acuerdo. ¿Pero cómo que no te acuerdas? Metiste 3 goles a la Fiorentina. La verdad que no me acuerdo. Y luego me puse a pensar que realmente ahí fue donde me di cuenta de algo muy importante. La memoria del fútbol la hace el aficionado. Porque el futbolista juega tanto hoy en día y ha venido jugando tanto que de repente un partido u otro ya ni se acuerda de qué es lo que pasó. Los acordamos somos nosotros. Habría que ver si no fue pose esa, porque sí, le metió 3 goles a la Fiorentina con la Juve, porque jugadorazo Platini, jugadorazo, el mejor francés para mí hasta que llegó Zidane, sí. pero 2 grandes jugadores franceses. No se distinguía tanto como goleador. Platini era un gran pasador, un gran jugador, metió sus buenos goles, por supuesto, sí, claro. Y muchos, pero no metió tantos, no metió 800 como para que se le olviden 3 que metió en algún partido con la Juve. Mira, si bloqueó, yo me fui bien servido. Me sirvió a pensar. No tienes la entrevista, Javier, por ahí, mándamela para ver ahí su lenguaje corporal y sus... No tienes grabado nada de eso. Fíjate que los tiene el Canal 13, pero como ya sabes, el Canal 13 de Serie Imevisión pasó a vender planchas y ahora te hacer otra cosa de la vida, ya que te cuento toda esa historia que me tocó. Oye, y entonces, a ver, Lev Yashin, Platini, ¿quién más? Platini figura del fútbol que te haya tocado entrevistar o interactuar con él. Pues mira, tuve ahí varios, tuve también la oportunidad de conversar con Gerson, que eso fue muy casual, sinceramente, no, en una oportunidad que estuve en Brasil. Luego, platicar con varios mexicanos, algunos me han llamado la atención y otros no tanto. Fíjate que últimamente he platicado por diferentes razones, y también de carácter no estrictamente que tengan que ver con el fútbol, pero he tenido 2 pláticas que te pueden sorprender, pero que me han parecido realmente atractivas, con Miguel Herrera, con el Piojo. Hablando de otros temas, me ha parecido sumamente interesante, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, sí. Es novedad para mí, digo, a mí me cae muy bien Herrera y tú dices que pláticas interesantes con él sin el tema del fútbol atravesado. El tema del fútbol atravesado, fíjate, y me llamó mucho la aquí mismo donde trabajo, lo entrevistamos, que tenía que ver con un asunto de exactamente el fútbol con público y sin público, y me pareció ahí como muy interesante. Luego platiqué varias veces con Chava Reyes, que te has de imaginar que fue como un clímax en mi vida. Claro. Claro. Con Sabas Ponce también tuve pues te tocaron las chivas sagradas y entrevistaste a los más sacros entre los sagrados. Generación de alguien que tú conoces, nos juntaba muy seguido, Pablo Salazar Mendiguchí, el que era gobernador de Chiapas, nos juntaba y entonces nos reuníamos y platicábamos muchas veces de muchas cosas que tenían que ver con esas chivas. Pero nos juntaba, ¿qué dice a ti? ¿Y algunos jugadores o exjugadores? Sí, jugadores, luego juntaba también a veces a políticos. Iba mucho Luis Fernando, el flaco, iba también, sí, que era también, como sabes, divertidísimo, Luis Fernando. Y sigue siendo. Sí, y luego también conocía mucha gente del fútbol, ¿sabes qué? Por el propio Alfredo y Luis Fernando, porque luego hacíamos comidas los domingos en la tarde que eran muy peligrosas, porque si recuerdas yo trabajaba al día siguiente a las 6 de la mañana en el noticiero de Imevisión, y entonces iba Juan Manuel Álvarez, iban cuates que eran, pues, supongo, del Atlético Español, amigos de Luis Fernando, y cuates de Fredo, que estaban en el América, el Negro Santos, y así iban, ¿no? Entonces se ponía muy divertido. Yo escuchaba, la verdad que escuchaba. A veces sí no les creía, decían mentiras. Sobre todo había uno que siempre decía que
¿Te acuerdas cuando decías de esos que meten un gol y nunca vuelven a aparecer? Sí. Si yo mal no recuerdo, se llama Paco Macedo. Claro, del América, sí. Les metió a ustedes, creo que tú estabas en las Chivas en ese tiempo, un extremo gol derecho, creo que suplente mucho tiempo del Monito Rodríguez. El Monito Rodríguez. Incluso de características similares. Creo que ambos un gol olímpico. Extremos derechos. Metió un gol olímpico. Sí, claro. Chivas no sé si al Jalisco un 2-0 o no. No. ¿A quién le anotó el olímpico? ¿Pudo haber sido a las Chivas? Bueno, puede ser. No me acuerdo. Yo recordaría contra el Jalisco. Aquel oro que después fue Jalisco, ¿no? Entonces a veces iba a entrenar con nosotros y entonces Luis Fernando y Alfredo a ver, cuéntanos cómo fue tu gol olímpico. Y contaba el gol olímpico. Entonces iba a las 2 semanas, a ver, cuéntanos cómo fue tu gol olímpico. Y nos volvía a contar. Bueno, fíjate que me tocó jugar con otros que luego estuvieron en primera división. Me tocó mucho el Fanny Munguía. ¿Te acuerdas del Fanny? Claro, extremo, desequilibrante, sí. Posterior a Paco Macedo, mucho menor. Claro, Fanny me decía, aviéntame la pelota, yo me caigo en el área. Y así era. Ándale, ni más ni menos. Y como tiraba los penaltis, yo los tiraba, entonces era algo muy, muy atractivo. Una temporada terminé con 13 goles a favor, de los cuales 12 fueron penalti. De otra manera, no había manera. Ahí dices que entrevistaste a Miguel Herrera, donde trabajas, ahí en el Heraldo. Aquí en el Heraldo. Y luego también hice como varias entrevistas. Algunas no las recuerdo muy bien, pero digamos, platiqué, con Valdano una vez platiqué, que me pareció siempre muy agradable, muy sano, ¿no? Garantía, sí. Y te ayuda mucho. Con Juan Villoro, que somos muy buenos cuates, hemos platicado varias veces de eso y de rock, que ya sabes que ahora sí que es lo otro suyo. Yo tengo un hijo que tiene un grupo de rock, entonces te has de imaginar que está ahí, ¿no? También seguido platicamos. O sea, no, bueno, con el rock y el fútbol, ya no digamos la política, pues tienes de qué platicar con Oye, y agrégale la literatura y entonces ya eso, Claro. Ya no acaba la noche, porque tú hice varios viajes, un viaje sobre todo a Alemania, muy divertido. Pero nomás te quería decir que cada vez que voy a un país en otro tiempo, ahora ya no, pues es muy difícil salir por razones, además de coronavirus, siempre me proponía algo, les decía, denme la noche. Y entonces me iba a ver un partido de fútbol, ¿no? Y entonces me iba ahí me fui en varios países, en Rusia, en Alemania, varios, en Uzbekistán, uno malísimo, pero lleno del estadio. En Brasil, pues lo que todo el mundo ve, ¿no? Me tocó ver un Flamengo Sao Paulo en Maracaná. O sea, ¿te abrías el espacio necesario para ir a un partido de fútbol? Sí. Cuando tu viaje obviamente era por otros motivos. No, imagínate acompañar a Carlos Salinas de Gortari a una gira y decir en Brasil, oiga, no les importa si hoy en la noche no voy a la cena. Y me iba a ver allá a Maracaná un Flamengo Sao Paulo, cuando estabas, ¿te acuerdas? Bueno, y también para ya no platicar tanto con él, me imagino, y dices, me libero un rato de este cuate y me voy a ver fútbol. Bueno, tú imagínate. Okay. No, pues mira, con Salinas se conversaba de manera muy atractiva, pero también lanzaba, evidentemente, había una truculencia tal que dejaba de ser por momentos atractivo. Una doble intención, cierto maquiavelismo ahí de te digo esto, pero la verdad sí te confieso, era un cuate con el que podías, imagínate una gira en Londres. Sí, me lo imagino y te creo. ¿Es el presidente con el que más estrecha relación llegaste a tener o más cercana? No, fíjate que en verdad con ninguno, así, porque siempre como que uno toma distancia, pero me tocaron giras particularmente con 3, con Carlos Salinas, con Ernesto Zedillo y con Vicente Fox. Con Vicente Fox era muy difícil porque para todo intervenía su mujer, entonces empezabas a platicar de temas raro, era un gran candidato y no creo que haya pasado de ahí, pero era un tipo más. Sí, ¿no? Era un tipo con el que gran candidato, presidente fallido, bueno, ahí opinión de cada quien. No, pero el 2000, Roberto, en sentido estricto, el 2000, la verdadera transición, no la que estamos todavía tratando de pasar. Pues sí, era esa. Pues que era esa. Era esa, si no se hubiera... Pero oye, con Cedillo empezaba a platicar, también, y inmediatamente sacaba la bicicleta de montaña, oiga, no. Luego me decía como, varias veces entrevisté al subcomandante Barcos, me decía, a ver, y el subcomandante Barcos, ¿quién se siente o qué? Le digo, pues, yo qué voy a saber, le digo, ya, pues háblele usted, digo, ¿no? Porque el subcomandante Marcos hizo algo que se olvida que es muy divertido, ¿eh? No sé qué tanto hay de leyenda urbana. Yo platiqué con él y le dije, oye, ¿y qué? ¿Tú a quién le vas? Dice, no, pues yo voy al Tampico. Pues cuando dijo Tampico, pues me agarró un poco la idea de que era de ahí.
Sí. Pero la verdad, me fui a probar al Monterrey. Le dije, ¿en serio te fuiste a probar al Monterrey? Sí, me fui a probar al Monterrey. Y dice, y fue tal. Y entonces luego los de la CIA mexicana dijo, vamos ahí. Y parece que fueron a buscar los registros al Monterrey, ahí donde estaba, pero parece que hubo un incidente que durante un año se perdieron los registros. Ya sé que se incendió, ya sé que los perdieron, y les dijo exactamente ese año. Entonces cuando llegaron estaban, por caso, 75, 77, y el 76 no estaba. Algo así pasó. Pero en ese momento ya se sabía Rafael Sebastián Guillén, no es que por ahí hubieran descubierto el nombre. No, yo creo que se supo porque fue un trabajo de ir tras él. Algunos de ellos, fíjate lo que son las cosas, algunos de ellos trabajaron junto conmigo en la UAM, Xochimilco, ellos estaban en la UAM. Y uno de ellos, que es una anécdota muy divertida, cuando lo vi, me dijo, oye, ¿cómo es que perdieron los Pumas? Yo dije, ahí ya sabes, en Guadalupe, Tepeyac, dije, ¿perdieron los Pumas? Le dije, sí, me acabo de entrar. Le dije, pues ustedes, carajo, yo quería saber cuánto quedaban las Chivas. Empataron, puta, estaban, ¿sabes? Y había pues, todo, ¿no? Pues como suele pasar. Oye, ellos, ahora, esos presidentes, Javier, los tres que mencionas, que te tocó viajar más con ellos, yo no los identifico, volviendo al fútbol, como futboleros para nada, aunque sí Cedillo se las daba de necaxista y yo siento que muchas veces, utilizan el fútbol para lucirse. ¿Crees que alguno de ellos, particularmente Cedillo, realmente fuera futbolero? ¿Le interesara algo el fútbol? Yo creo que le iba al Necaxa y ya, ¿no? Y punto, ¿no? No tanto, estaba al tanto y era. ¿Te acuerdas que fue una buena moda irle al Necaxa? Porque sí, claro. Oye, sí. Pero te voy a decir algo que es probable que sepas, ¿no? Quien jugó con Fox en la Liga Española fue Manuel Lapuente. Sí. Sí, hay fotos ahí de Fox, que por lo grandote no creo que supiera jugar tampoco. Jugaría de central, ¿verdad? Con los 2 metros que mide. Oye, sé que jugó en la Liga Española. Pudo practicar el fútbol, pero no creo que lo siga como aficionado para nada. No. Oye, algo que pasó muy divertido que contaban de Vicente Fox cuando jugaba en la Liga Española, que a mí me tocaba, yo lo veía de lejos, no era, digamos, no era como un referente, vamos, ya ves que ves equipos y dices, ese cuate juega muy... ese es, pásale por encima, ¿no? Era que le decían el tocacintas, le decían a Vicente Fox, porque cada delantero, cada vez que pasaba junto de él, nomás se oía track. Sí, me imagino. Era la yugular. Bueno, después sí le faltó meter la pierna en serio cuando tenía que meterla, ¿no? Yo creo, pero... Yo pienso igual, yo pienso que bueno, era, si no era la transición total, Roberto, pues era la transición. No, hombre, era la gran oportunidad lamentablemente echada por la borda. Javier... Ahí es cuando cito al perro Bermúdez. ¿Por la qué? tuya suya y la dejó ir. ni más ni menos. ¿Qué podrías comparar entre lo que tú haces y hace un futbolista? ¿Qué cosas crees que más o menos comparten el crítico, político, periodista de primera línea como tú y un futbolista profesional de altos vuelos? Yo creo que hay, no forzando la máquina, Roberto, hay muchas similitudes. La más importante tiene que ver con la disciplina. La disciplina es un factor fundamental en este negocio. Yo creo que, digamos, tú lo sabes muy bien cuando ya de plano te dedicaste al periodismo deportivo, que si tú no leías, no estabas al tanto y no estabas viendo cosas, no ibas a tener que decir, ni qué pensar, ni qué reflexionar. Y aquí es igual, si tú no estás al tanto de todo lo que pasa, te metes a lo más profundo, no funciona. Y la disciplina también requiere un estado de ánimo y requiere una condición física, que eso es muy importante. Uno debe de entender que hay momentos para aventar cohetes y hay momentos para levantar varas. O sea, dicho de otra manera, yo ahora que veo, para mencionar sin ningún tipo de señalamiento, lo que veo que está pasando en Guadalajara, creo que es la prueba de eso, ¿no? Como no se entiende que esto es también una profesión. Es una profesión muy divertida, sí, hacen lo que quieren, sí, pero es una profesión que requiere todo un proceso en el cual los clubes son fundamentalmente los responsables, más que los propios jugadores, yo creo. Entonces, en mi caso te diría, si yo no me levanto y no leo los periódicos y no veo qué está pasando, pues va a ser muy difícil, Roberto, que pueda yo hacer un noticiero o pueda hacer un artículo o tener una idea de las cosas. Y yo creo que un futbolista que no se levanta, que no hace su vida, que no entrena, que no se alimenta sistemáticamente, que no intercambia opiniones, pues yo creo que no se puede. Yo creo que el principal asunto con el fútbol es que pues, todos sabemos que es un juego, pero para los que viven de este juego, pues es un trabajo que tienen que seguir, cumplir,
y tienen que acatar, ¿no? Ese es yo pienso que es ahí donde está el asunto. Y en mi caso, diría que es lo mismo. El público es muy fuerte, ¿no? Sí. Ahora, tú estás obligado a estar enterado, o sea, tienes la necesidad de informarte al máximo porque ese es tu alimento para después hablar, pero también es algo que disfrutas, o sea, en el mismo proceso de interesarte en descubrir cosas, en enterarte de todo, ese proceso lo disfrutas, no es una necesidad nada más, o sea, tengo que hacerlo y qué flojera, disfrutas el hecho mismo. Claro, yo creo que, digamos, yo creo que yo como me pude haber dedicado al fútbol porque lo tenía cerca, porque me acuerdo que al igual que muchos, comprábamos los domingos pelotas de estas de globo y las colocábamos en un pequeño pasillo que teníamos para jugar cascarita y empezamos a jugar a las 6 de la noche y nos dormíamos a las 11 de la noche en domingo en la tarde, porque siempre trataba de leer trataba de ver qué pasaba, llegaba el periódico y buscaba la sección deportiva. Pues supongo que cuando me empecé a dedicar a lo otro fue porque siempre me interesaba saber qué pasaba. Y toda la vida he tratado de saber qué pasa. Pues digamos, estar al tanto de las elecciones de Estados Unidos es mi obligación en términos profesionales, pero realmente me interesa saber qué pasa. Claro. Bueno, yo lo que percibo es que te apasiona también todo eso, ¿verdad? Ese mundo en el que te desenvuelves, y creo que en la medida en que te apasione lo que haces, pues lo vas a hacer mejor. Sí, y además yo te confieso, tuve muy buenos maestros y tuve oportunidades, las pude haber ganado, las pude haber perdido, pero para mí, por ejemplo, como sabes, Imevisión fue un factor muy importante en mi vida, en función de que era una televisión pública, en función de que conocí a entrañables compañeros, José Ramón, yo gozaba esa sección deportiva en la mañana, con un cuate que se ponía a hablar y que no le daba concesión a nadie, que nunca me pidió que le preguntara algo, porque él traía su agenda y rápidamente todo el mundo le hablaba y le decía. Pues igual pasaba con lo que empezamos a hacer tiempo después, cuando empezamos a desarrollar el trabajo, y entonces veías que te hablaba un político, oye, ¿cómo dijiste esto? Pues nomás yo decía, dime si es lo contrario. Y eso creo que fue toda esa etapa que fue en verdad maravillosa, que ayudó muchísimo, ¿no? Ayudó muchísimo a todo el proceso de formación. Y además los maestros, Roberto, debo de conocer que tuve muy buenos maestros y muy buenos compañeros. En la UAM tuve extraordinarios compañeros que me enseñaron ahí muchas cosas. Muchas cosas. Tenía que aprender para hacer lo que hago. ¿Qué vislumbras, Javier, del fútbol? ¿Qué va a pasar con el fútbol en esta etapa después de que se vuelva a cierta normalidad, después de esta alarmante etapa del confinamiento, de la pandemia? ¿Qué vislumbras en el fútbol? ¿Qué vislumbras para el país? ¿Qué vislumbras en los medios de comunicación? Este es un asunto muy importante, Roberto, porque mira, para el fútbol yo vislumbro que a pesar, con todo y que no hay público, han logrado mantenerse ahí en el imaginario colectivo, que eso me parece importante. Claro que entiendo que es el deporte, entonces también las cadenas y todo el mundo tiene que hacer el negocio de todo esto, ¿no? Pero me parece que digamos, el fútbol va a seguir padeciendo. Cuando no hay público se padece, y se padece de todas. Entiendo que hay que adaptarse, etcétera. Digamos, soy de la idea de lo que dice Rafael Nadal, ¿no? Cuando dice Rafael Nadal, esto no podrá ser diferente hasta que no haya una vacuna. Y yo creo que hasta que no haya una vacuna en donde podamos estar juntos compartiendo, gritando, eso va a ser muy difícil. Yo creo que esa es una de las partes que hay que entender. Lo segundo es que yo veo que el fútbol mexicano, yo veo que está en apuros. Yo lo veo en apuros serios porque su nivel de competencia es muy aldeano, muy local. Se andan peleando por no ir a la Libertadores, yo no lo alcanzo a entender. Y yo creo que Estados Unidos ya se lo tomó en serio. Y ese es quizás el principal problema. No lo estamos viendo ahorita la MLS, pero es cuestión de tiempo. Yo creo que en muy poco tiempo posiblemente nos pasen por encima, no fácilmente, pero se conviertan en la potencia y Estados Unidos esté más cerca de llegar a una final de un mundial que México. Cuestión que me irrita en lo más profundo, pero me parece que eso es algo que yo creo que no alcanzan a ver las autoridades o del fútbol, o lo que quieren es el negocio. Para los medios de comunicación lo que alcanzo a ver es que todavía vamos a estar un buen rato con la televisión en el centro y en el eje. Somos un país todavía con muchas carencias. Entiendo lo de las redes y entiendo que hay ahí que nos volvamos locos y ya dijo fulano perengano, pero eso está muy ajeno de un 60-50% de la población. La gente no está pensando en eso. La gente está pensando
todavía en que, bueno, pues si el Guadalajara, si el América, y eso es lo que le importa. Entonces, cuando yo veo que lo van a pasar por televisión de paga, digo, no sean groseros, piensen en una gran cantidad de ciudadanos aquí y si quieren mantener el negocio, ellos son parte también de mantener el negocio. Entonces, en esa parte lo veo así. Yo veo que también va a haber estamos ya ante una auténtica diversificación. Creo que los tiempos de Televisa y TV Azteca están cerca de acabarse de ir. Seguirán jugando un papel importante, pero están cerca de acabarse de ir. Cada vez más pulverizado, más repartido. Yo creo que la mejor prueba de ello resultaron ESPN y Fox. Ellos tienen el deporte y ahora ellos se han convertido, y ustedes se han convertido en referente. Ya a la gente no necesariamente le gusta mucho lo que dicen en acción o lo que dicen en los protagonistas, lo que quieren es oírlos a ustedes, porque además paradójicamente ustedes son un claro producto de la televisión abierta, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la televisión abierta, digamos que en la medida en que pueda crecer la televisión de paga, aquí la pulverización va a ser todavía mucho mayor. Y yo creo que también, por último, creo que en el país particularmente no vamos a parar de vivir confrontación abierta entre el presidente y los medios. Yo creo que es la forma en que el presidente trata de imponer la agenda. Cada vez me parece que está siendo menos importante la mañanera. Habrá que pensar desde el gobierno si tienen que hacer otra cosa. Y también creo que cada vez los medios pueden ir más por su propio rumbo, porque hay una muy sana nueva relación en cuanto al dinero, pero hay una muy insana relación en cuanto a un proceso de mentadas de madre un día sí y otro también. Pero ves esto de la polarización más como producto de esa actitud tomada por el presidente, o es la reacción a tantos privilegios golpeados actualmente, o el miedo que les da de perderlos? No, yo creo que tienes toda la razón, por supuesto. O sea, yo siempre digo, yo voté por López Obrador y no me arrepiento, pero no quiere decir que me guste lo que está haciendo, muchas de las cosas que está haciendo. Pero yo creo que venimos de una sociedad polarizada, Roberto. Sí. Los había olvidado. Y el mundo, Javier, ¿no? Hablabas de Estados Unidos, claro, pero ahí sí, en Estados Unidos la figura de Donald Trump, dices, bueno, pues claro que polariza, lo ves y polariza, sí, pero automáticamente, y se empeña en eso, ¿no? Y es una polarización a nivel mundial con la que quizá sí algo tienen que ver las redes, ¿no? Lo que provocan las redes. Sí se ve eso, ¿no? Los extremos, que son los que llegan al poder, radicalizados, no hay forma de entenderse en medio. Yo te diría que, mira, para mí la cosa más importante de López Obrador es que nos hizo pensar como sociedad, nos guste o no nos guste hoy, que vivimos bajo una desigualdad social verdaderamente lamentable. Suprimir a los pobres me parece que es una de las mejores cosas que ha planteado, y creo que es lo que la sociedad necesitaba. Lo que sí sucede es que me parece que ha tocado intereses, y estos intereses se están manifestando a través de diferentes formas. Sí. Y yo creo que eso era lógico que pasara. Lo que no me parece que deba de pasar es que la crítica, que hay muy buena crítica, muy señalada, muy precisa, no sea atendida. Esa es la única parte. Pero la otra, emparejes, que todo lo que sea crítica lo tomes como es parte de una campaña. Sí, claro. No, oye, me parece que la derecha se enoje, pues claro que se va a enojar, ¿no? Pues, por supuesto, y que se sigue enojando. Pero me refiero, yo creo que aquí lo que al presidente le falta es tener una mirada más abierta. Creo que no la tiene, y eso es preocupante, porque eso va a traer consecuencias, O sea, él se abre flancos al no escuchar. Sí. Entonces, ¿por qué? Pues se le ve intransigente, y yo entiendo muchas de las cosas que hace. O sea, si el presidente se pone a negociar con ciertos sectores, la verdad que va a perder la batalla. Yo creo que lo que hace en muchas ocasiones a mí me parece que es altamente positivo. Pero está este otro asunto, la gobernabilidad. O sea, Biden lo primero que dice, Roberto, es voy a gobernar para todos. La gran pregunta es, ¿qué dice voy a gobernar para todos? Elemental, algo que parece muy simple, pero sí que hay que aplicar, ¿verdad? Y yo creo que López Obrador se le ha olvidado gobernar para todos. Ahora, pero la pandemia en sí, específicamente la pandemia, ya hace que la medición del sexenio vaya a pasar por otro tamiz. O sea, ya los resultados inevitablemente serán negativos en rubros muy importantes. Sí, el más negativo es económico, aunque yo entiendo que el presidente trata sistemáticamente de hacernos ver que le va bien a la economía. Yo creo que no lo veo así. Yo no lo veo. Yo creo que vamos a tener un enero, febrero muy complicado. Luego, yo creo que la otra parte es que la pandemia nos cayó horrorosamente. Yo creo que el presidente
cometió un desliz bastante lamentable del anillo al dedo, ¿no? Eso sí, yo creo que fue, entiendo que lo que él quería decir es, nos viene como anillo al dedo para comprobar que este país, los que más padecen son los pobres, pero fue un desliz verbal que no debió haber dicho de esa manera. Yo creo que de otra manera sí estaba en su derecho y punto. Pero lo que sí creo es que la pandemia nos cambió de cabo a rabo, nos cambió en función de varias cosas. La más importante, nuestros hábitos. Y creo que el gobierno ha tenido un manejo muy desigual de la pandemia. Por un lado, ha hecho cosas sensacionales, toda la conversión de los hospitales, etcétera, pero por otro lado, las mediciones, lo que tiene que ver con el presidente del cubrebocas, todas estas cosas han entrado en terrenos en donde ha confundido a la sociedad, la ha confundido. No, yo no voy a hablar si es necedad o no, Roberto, pero la ha confundido. Y si tú no te extrañe, y lo digo como pronóstico, que a final de año la revista Time acabe diciendo que el personaje del año va a ser el cubrebocas. El cubrebocas, ni más ni menos. Bueno, sí, ni México ni el mundo volverán a hacer lo mismo, ni nosotros volveremos a ser los mismos, ¿no? Después de esta pandemia. Sí. Se reanude todo cuando se reanude. Se cambió todo. Y te diría, dentro de las cosas que nos van a poder hacer felices, yo espero que sea, la verdad que te lo digo, ¿no? El fútbol. Que el fútbol como mecanismo de evasión, válvula de escape válido, ¿no? Mientras no sea eso que me permite mantener aletargada a la gente, ¿no? Sí, claro. Alguien que tú conoces muy bien, que deberá de ser seguramente un entrevistado para ti, que es Héctor Bonilla. Nos reunimos muy seguido, ¿no? Ya lo fue alguna vez, sí, maravilloso Héctor Bonilla. Maravilloso, ¿no? Entonces nos reunimos muy seguido, y ahora no, por razones obvias, y entonces nos reuníamos y estábamos ahí platicando, y entonces la esposa de Héctor, Sofía, decía, oigan, ¿por qué fregados siempre que nos reunimos acabamos hablando de fútbol? A ver, Javier, Héctor, dejen de hablar de fútbol. No, espera. Entonces Sofía contaba que Héctor veía el partido de los Pumas a las 12. Héctor de los Pumas, ¿verdad? Seguidor de Pumas, sí. Luego veía la repetición. Luego veía el resumen de las 8 y luego veía el resumen de las 10:30. Le digo, Héctor, ya viste el mismo gol 10 veces. Espérame, vieja, déjame verlo. Algo pasa ahí. Yo creo que también hay cosas que en otro tiempo yo sí valoraba, Roberto, de otra manera cuando me ponía a hacer los análisis y esto. Esto es un juego de 90 minutos, ¿eh? O sea, al minuto... Hay una frase recurrente y hay gente que te la acredita a ti, que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. ¿No es tuya? No es mía. Es una frase que, si te soy sincero, no me acuerdo de dónde la saqué. Yo recuerdo habértela escuchado a ti y ya ves, hay gente que me dice es de Javier Solórzano, es de Jorge Valdano, y se lo acreditan a 3 o 4 distintos personajes. Lamentablemente no es mía, me hubiera gustado que fuera mía, pero nunca la he bautizado. ¿Sabes de quién creo que es? De César Luis Menotti. ¿Ah, sí? Mira, sí, habrá que investigar, porque sí, se la acreditan a distintas personas, mira, habrá que investigar, pero sí la has utilizado tú, ¿verdad? El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Oye, la utilizo desde hace mucho tiempo, por haberle escuchado cuando a lo mejor, recuerdas, me pidieron escribir ahí en Record hace muchos años, y entonces escribí sobre el fútbol y dije esta frase y dije, como dicen, nunca puse como dije, digo, porque yo mismo me acordaba quién lo decía. Así bueno, yo digo que la patentes, a lo mejor, mientras nadie salga a reclamar que es de él, pues Oye, bueno, también a lo mejor la soñé con ella. Oye, a lo mejor la soñé y en el sueño pensé que era otro y mía. Claro, o te imaginaste que alguien te lo había dicho y te salió ahí como inspiración. Bueno, por lo pronto yo voy a decir que es tuya. Oye, como dice García Márquez, nunca, la vida no es como es, sino como la percibimos, ¿no? Como la recordamos. Sí, bueno, o más bien, sí, cada recuerdo es... Y además cada recuerdo es distinto. Cada vez que vuelves a acordarte de algo, le añades, lo aderezas, casi siempre lo mejoras. Corregido y aumentado, ¿no? Se trata. Es decir, es como, yo te insisto, en la memoria futbolera es lo más importante del fútbol, con los aficionados. Son los aficionados como recordamos que fue el gol. Yo me acuerdo que venía el centro, la paró, estaba atrás el defensa. Yo una vez le conté a Enrique Borja un gol que le metió a Italia en 1969. Y le dije, no, hombre, venía el Pichojos Pérez con la pelota corriendo, se entró y más bien tiró a gol y tú te aventaste. Me dice, ¿sí fue así? Le digo, claro, yo sí lo vi. Le digo, pues, ¿qué quieres, no?
Sí, ¿no? Lo vas mejorando, sí, la memoria colectiva futbolera, que es muy especial. Javier Solórzano, te lo agradezco. No, hombre, Roberto, tú sabes que estoy, además, como yo te vi jugar, y yo sí sé que jugabas muy bien, que eso no lo cuenten. Por lo menos me entretuve mucho, eso sí te lo garantizo. Bueno, y luego ahí organizaste una bronca, ¿no? Tanto como organizar, no, pero parece que sí, en algo derivó un festejo mal encaminado. No, contigo podríamos seguir platicando, Javier, y podríamos hacer 3 o 4 programas, pero sabemos... muy agradecido. Oye, déjame decirte, el día de la bronca yo estaba en el estadio. ¿Sabes por qué? Es que en ese tiempo Tena era nuestro entrenador, y entonces jugamos a las 10 en el Internado México, y nos cruzamos. Yo habré llegado al estadio como a las 12:20, más o menos, y me tocó de frente la bronca. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Pero tu entrenador era Tena, como él era jugador. Y siendo jugador en activo, ¿a ti te dirigía? Era el Llanes de la Liga Española. En el Llanes de la Liga Española. Y tú siendo Chiva recalcitrante. Eran reconocidas nuestras diferencias. ¿Ah, sí? Sí. Él entendía, tengo uno de mis jugadores aquí, pues es Chiva, como habría otros también, me imagino. Oye, espérame, por ahí pasó... ¿Te acuerdas de aquel que era un medio, Miguel Ángel Murillo? Uno pelón, que jugó en... Sí. Luego se fue, creo que se fue al Correcaminos, algo así. Ese salió ahí del equipo, se lo llevó Tena después de otra... pues es que te acuerdas que luego jugaron contra el Nesa y se quedaron expulsados medio mundo de los dos equipos. Jugó el América y el América. Alfredo se llevó a 2 o 3 de la Liga Española a jugar el siguiente partido. Entonces te tocó de espectador en el Azteca, estás hablando en el 83, el verano del 83, aquella... En un partido muy padre, bronca. Antes de la bronca fue un partido muy padre, muy padre. Sí. Accidentado, pero padre, hasta unos paracaidistas ahí. Era bonito porque en pocas ocasiones, de no ser en los 60, sentí tan estrecha la rivalidad, y eso fue muy padre. Los dos querían ganar auténticamente. Sí, fue un punto culminante. Bueno, y el año siguiente se juega la única final América-Chivas, desgraciadamente ganada por el América. Pues sí, no se va a olvidar. Yo pensé que con la salida de Armando Manso todo estaba resuelto, pero después me di cuenta que no. Javier Solórzano, te lo agradezco en serio, ¿eh? Te mando un abrazo y seguiremos en contacto. Será para mí un gusto y te estoy en verdad muy agradecido, Roberto. No sabes qué padre ha sido conversar contigo.